Buenas noches, colegas. Vamos a seguir con esta capacitación. El día de hoy vamos a seguir también hablando sobre las otras técnicas que ayer no hemos podido terminar de hablar y que anteriormente tampoco lo hemos tocado. Eh, Son varias las técnicas que nos pide el temario de nombramiento y una de ellas es esta, ¿no? Conociendo la técnica de Kipling, ¿no? Su autor, Rudyard Kipling, recibió, dice, el Premio Nobel de la Literatura en el año de 1907. Alguna vez dicen, ¿no? ¿Has escuchado hablar de él? Creo que nadie hemos escuchado, ¿no? Realmente, si no desde el Ministerio de Educación no nos plantean esta técnica, nadie ha escuchado, ¿no? Es conocido por su libro, El libro de la selva. Él escribió esto: tengo 6 honestos sirvientes, justo en ese libro, y me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Entonces, dice, cuando vayamos a adentrarnos en un proceso creativo, dice, cuando vayamos a entrar en un proceso creativo, nosotros podemos hacernos las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Cuando entramos, dice, a un proceso creativo, ¿no? Y hoy vamos a aprender sobre la técnica Kipling, ¿no? Con la cual vamos a poder recoger información y generar propuestas creativas para el proyecto de emprendimiento. ¿Dónde se trabaja todo esto, colegas? Y hemos dicho, ¿no? Ayer hemos dicho que todo esto se trabaja en la metodología Design Thinking. ¿Qué fase del proyecto? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Eso, es necesario que ubiquemos, ¿no? Porque te puede venir una pregunta, ¿no? ¿En qué fase del proyecto se trabaja esto? En la fase del proyecto de creación, ¿no? Es necesario que tengamos. También estas técnicas se usan desde qué? Desde un reto, ¿no? Debe tener el punto de inicio de un reto. Esta técnica de Kipling es una técnica que fue inspirada en el proceso creativo del escritor famoso Rudyard Kipling. Consiste en hacerte las siguientes preguntas: ¿qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Con el objetivo de hacer fluir nuevas ideas. Cuando el señor Kipling componía un poema o escribía un relato o una novela, siempre se hacía las siguientes preguntas: ¿qué ocurre al inicio de la historia? ¿Qué ocurre al final de la historia? ¿Dónde transcurre la acción? ¿Cuándo transcurre la acción? ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Cómo se llama el antagonista? ¿Por qué el antagonista lucha contra el protagonista? ¿Quién ayuda al protagonista? ¿No? Entonces, respondiendo a estas preguntas: ¿qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? ¿No? Entonces, debe responder a eso para entrar a un proceso creativo. Entonces, es necesario que sepamos que esta técnica de Kipling es una técnica que fue inspirada en el proceso creativo de este escritor, Kipling, ¿no? Entonces, como les dice, what, who, where, why, when, how, ¿no? En inglés, en sí es en inglés, ¿no? Ya nosotros lo tenemos traducido para nuestro uso, ¿no? Entonces, esta técnica, no, partiendo de la misma estructura radial de los mapas mentales, podemos explorar una idea, dice, construyendo una argumentación básica. Esta técnica parte de 6 preguntas básicas. Consiste en hacerse 6 preguntas con el objetivo de hacer fluir nuestras ideas. El qué, ¿no? ¿Qué se hace ahora para, no sé, para cualquier cosa que tú quisieras hacer? ¿Qué se estuvo haciendo ahora para? ¿Qué hace ahora para? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿No? ¿Qué? Empezamos con esa pregunta, ¿qué? Y ahí empiezan a fluir los estudiantes sus ideas. ¿Por qué se hace así ahora? ¿Por qué debe hacerse? ¿Por qué hacerlo en ese lugar? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Por qué hacerlo de esta manera? El por qué. Utilizamos el por qué. Y a través de diversas preguntas el alumno fluye su creatividad. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hará? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo debe hacerse? Entonces, igual, ¿no? El cómo. ¿Cómo se hace actualmente? ¿Cómo se hará? ¿Cómo debería hacerse? ¿Cómo usar este método en otras áreas? ¿Cómo hacerlo de otro modo? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde se hará? ¿Dónde se está haciendo? ¿Dónde debería hacerse? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿En qué lugar debería hacerse? Responde al dónde. ¿Y quién? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién debería estarlo haciendo? ¿Quién otro podrá hacerlo?
¿quién más debería hacerlo? Entonces, miren, se dan cuenta, esta pregunta, esta técnica de Kipling, entonces trabaja con estas 6 preguntas. ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Estas 6 preguntas, según la técnica de Kipling, nos abre todo un bagaje creativo en el estudiante a través de estas preguntas orientadoras. Hay algunos docentes que dicen que esta técnica se utiliza mucho en el área de comunicación porque, como dice el mismo autor, entra al mundo de creación, de creatividad al momento de crear cuentos, ¿no? Y justamente él lo usa, ¿no? Ahí en su libro, el libro de la selva, ¿no? Entonces, en la cual él le dice, tengo 6 honestos sirvientes que han hecho todo el proceso creativo en su libro, ¿no? A través de estas preguntas. Entonces, por eso es muy importante, tener presente eh, estas preguntas, ¿ya? Eso, grabémonos. Kipling responde estas 6 preguntas. ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Eso, Kipling, la técnica Kipling. Si te viene alguna pregunta con la técnica Kipling, ya, pregunta de técnica Kipling es 6 preguntas. ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Dónde y quién? ¿No? Entonces, esas 6 preguntas son de Kipling, ¿ya? Entonces, dice, podrás recoger información para generar propuestas creativas de tu proyecto de emprendimiento. Primero hay que elegir un problema. Luego desarrollamos las 6 preguntas. Luego reflexionamos referente a las respuestas de estas 6 preguntas, ¿no? Por ejemplo, permite conocer detalles específicos del problema o reto. No se olviden que todas estas técnicas de creatividad parten de un reto, Tienen que tener un problema, tiene que haber un problema también, ¿no? El qué está referido al tema, el por qué, el propósito, el dónde, ubicación, secuencia, cuándo, personas, quién y método, cómo. Entonces, acá un ejemplo. Reto, diseñar, dice, artesanías de tejido. Dice, ¿qué voy a diseñar? Artesanías de tejido. ¿Por qué? ¿Por qué voy a diseñar artesanías de tejidos? Porque necesito emprender un negocio, porque quiero exportar artesanías. ¿Cuándo? Cuando voy a emprender o exportar artesanías. ¿Cómo? ¿Cómo voy a emprender a exportar artesanías? Emprender en diciembre. Dice, ¿cuándo? Emprender en diciembre del 2020, exportar en julio del 2021, etc. ¿Cómo? ¿Cómo voy a emprender a exportar artesanías? ¿No? O sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Colocando un pequeño taller, colocando una pequeña tienda, etc. ¿Dónde? ¿Dónde voy a emprender mi artesanía de tejidos? En el mercado de mi localidad. ¿Quién? ¿Quién lo hará? El propietario, yo. O sea, ¿quiénes serán mis clientes o consumidores? Los pobladores de mi localidad. Entonces, miren cómo responde a esto. Pero esta técnica también nos dice que no debemos de mencionar el producto que se va a obtener. ¿Por qué? Porque dice que debemos basarnos en un problema y o reto. Entonces, por lo tanto, es probable que este ejemplo que nos pusieron en Aprendo en Casa esté mal diseñado, ¿no? Por eso les he traído yo este ejemplo que sí está bien diseñado. Dice, diseñar una forma cómoda en que las personas transporten sus pertenencias, higiene y protección personal para evitar el contagio del COVID-19. Acá no te está dando la solución, pero acá te está dando la solución. Diseñar artesanías de tejido. Ya te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. No, no está partiendo de un problema, ¿no? Entonces, pero acá sí. Dice, vamos a crear una forma cómoda en que las personas transporten sus pertenencias de higiene y protección personal para evitar el contagio del COVID. Por ejemplo, no. Hay que responder a todas las preguntas. ¿Qué se hace ahora para, para evitar contagiarnos, digamos? ¿No? ¿Qué se estuvo haciendo hasta ahora? ¿No? Poniéndonos mascarillas. ¿Qué debería hacerse para protegernos del COVID? ¿No? ¿Qué cosa podría hacerse para evitar los contagios? ¿Dónde? ¿Dónde se está haciendo?
¿Dónde debería hacerse? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿En qué lugar debería hacerse? No, el lugar va referido. ¿Cuándo? Cuando suba el micro, cuando terminará, no sabemos, ¿no? Ahora mismo hay alertas, ¿no? De que el COVID, de que hay otro virus, total, no sabemos, ¿no? ¿Cómo se hace actualmente? Actualmente las personas que están con gripe se tienen que proteger, es lo que recomienda el MINSA, ¿no? ¿Por qué se hace así ahora? ¿Por qué se hace así ahora? Porque ya no estamos en pandemia, ¿no? Pero sí la gente que está con gripe suele ponerse su mascarilla. ¿Por qué debe hacerse? Porque no sabemos qué puede ser. ¿Por qué la gente se pone mascarilla, digamos, ahora, actualmente? ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de virus puede ser, ¿no? Puede que estemos volviendo. ¿Quién lo hará? O sea, la persona que está cuidándose, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? Todas las personas que ahorita están con gripe se ponen mascarillas. ¿Quién debería estar haciendo? No, hay personas que también no se ponen, ¿no? Están con un proceso, con un viral, con la gripe, pero sin embargo no se ponen, están estornudando y contagiando a otras personas, ¿no? ¿Quién otro podría hacerlo? Todas las personas que sean vulnerables, que estén mal, porque el COVID no se ha desaparecido. Entonces, por ejemplo, ¿qué se estuvo haciendo para que las personas transporten sus pertenencias de higiene y protección personal para evitar el contagio de COVID-19? ¿No? Entonces, ¿qué se estuvo haciendo? Entonces, se dan cuenta, con el anterior ejemplo, acá en el anterior ejemplo, nos dan la solución y ahí habrá donde hay mayor complejidad en diseñar artesanías de tejido o diseñar una forma cómoda en que las personas transporten todas sus pertenencias de higiene y protección para evitar el contagio COVID. Acá, miren, ¿no? Por eso es cuando preguntan, diseñar artesanías de tejido. ¿Qué? ¿Qué voy a diseñar? Artesanías de tejido, ya te lo está diciendo, ¿no? ¿Habrá un proceso creativo amplio ahí? No me parece, ¿no? Pero sin embargo, acá no te está diseñar una forma, te dice, ¿no? Una forma. ¿Y qué lo hará? ¿Cómo sea? Como, por ejemplo, si yo tuviera que responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá? ¿No? A lo mejor voy a hacer un estuche para llevar todas mis pertenencias de higiene y protección, ¿no? Voy a hacer una cartera, voy a hacer no sé, un pequeño, una cartuchera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es, en esta técnica Kipling, no dar la solución, no dar el producto que vas a hacer, sino que el alumno a través de un proceso creativo, respondiendo a estas preguntas, pueda crear la alternativa de solución, ¿no? Eso es, colegas, la técnica de Kipling, la técnica de Kipling. Kipling, 6 preguntas. Kipling es igual a 6 preguntas. ¿Qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién? Listo, 6 preguntas, ¿no? 6 preguntas, la técnica de Kipling. Muy bien. Otra de las técnicas es la técnica de Ishikawa o la técnica de causa-efecto. Es una manera que se organiza todos los factores que van a influir en el problema. Por ejemplo, esta es una estructura. El problema está en la boca del pescado, que es el efecto, ¿no? Del efecto de las causas, ¿no? De cualquier problema, ¿no? En este caso nos ponen un ejemplo, ¿no? Hombre, máquina, entorno, ¿no? Su causa, ¿qué su causa hay? Causa principal, material, método, medida, ¿no? Puede ser, este es un ejemplo, pero el diagrama, por ejemplo, acá hay, esto ya está un ejemplo tácito. La torta se quema en el horno, es un problema. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, vamos a ver los medios, dicen, ¿no? El medio, cocina muy pequeña. En cuanto a las personas, ¿no? El medidor está en mal estado, ¿no? Pobre capacidad de lectura, no puede entender recetas, barrera del idioma, las personas no entienden, ¿no? El horno, las descripciones del horno, ¿no? El equipo, termostato roto, falla del horno, válvula de temperatura errada, ¿no?
en el equipo, en cuanto a la cocina. Por ejemplo, en cuanto a los métodos, precalentados por mucho tiempo, a lo mejor se han excedido, ¿no? Más de 10, 20 minutos lo han puesto, ¿no? Mezclar sin resolver, horno sin enfriarse del uso anterior a mayor temperatura. Esa es una de las causas también. Recipiente equivocado, error en el libro de cocina, instrucciones confusas en cuanto a los materiales. Esas son las causas porque la torta se quemó. El diagrama de Ishikawa tiene esta estructura, ¿no? Te pone el problema en la boca del pescado y se evalúan las causas y las subcausas de ese problema, ¿no? Ejemplo del diagrama de Ishikawa, ¿no? Otro ejemplo, clientes insatisfechos. En cuanto a materiales, ¿no? Miren cuánto podemos saber. Calidad variable, varios proveedores, pieza de repuesto, entrega lenta, dificultad para completar, mal diseño, formulario de quejas, filtración de poca información, ¿no? Entonces, en cuanto a los materiales, todo lo que influye en cuanto a materiales, ¿no? Este diagrama de Ishikawa me permite hacer un análisis al detalle de todas las causas que, que me está generando este problema, ¿no? Entonces, esta es la estructura de Ishikawa o espina de pescado, que le llaman otros, ¿no? Esa es la espina de Ishikawa. ¿Para qué me sirve esta técnica? Me sirve para organizar los factores, las causas que influyen en el problema, ¿no? Para ver al detalle las causas y subcausas que influyen en el problema. Ishikawa o espina de pescado es para analizar o organizar todos los factores que influyen en el problema, ¿ya? Esa es la espina de Ishikawa, para analizar al detalle cada una de las causas del problema. Ahora, otro que nos pide el temario es la lista de atributos. ¿Qué es la lista de atributos? Es una técnica creada por Crawford, ideal para la generación de nuevos productos. También puede ser usada en la mejora de servicios o utilidades de productos ya existentes. Para que esta técnica dé resultados, primero se debe hacer un listado de características o de los atributos del producto o servicio que se quiere mejorar para posteriormente explorar nuevas vías que permitan cambiar la función o mejorar cada uno de estos atributos. Se puede hacer listas de características físicas, usos sinónimos, antónimos, partes, connotaciones, etc. En general, el procedimiento, ¿en qué consiste? Hacer un listado de atributos, ¿no? Identificar primero el producto, servicio o proceso a mejorar o el problema a resolver. Analizarlo y hacer una lista de tantos atributos como sea posible. Coger cada atributo y pensar en la forma de cambiarlo, mejorarlo. Para cada atributo se podría hacer un scamper, ¿no? Ya hemos visto ayer la técnica del scamper, ¿no? Para cada atributo podríamos usar un scamper, dice, ¿no? Qué mejor la técnica scamper para poder hablar de atributos, ¿no? Por ejemplo, acá pongo 3 imágenes y los estudiantes me deben poner todos los atributos. Por ejemplo, este toro, corrida de toros, España. ¿O qué más? La lucha, ¿no? El toro pelea. ¿Es un peligro? También peligro, ¿no? ¿Qué representa, no? Peligro, poderoso también, ¿no? Fuerza, tiene cuernos, ¿no? Novillo, parte de la cadena de alimentación, ¿no? Porque al final va a terminar en el camal, ¿no? Entonces, esos atributos le voy poniendo a mí, si es que es un problema, o sea, a lo mejor es un producto o un servicio, ¿no? En este caso, el avión, motorización jet, ¿no? Dice, bombardero, es un bombardero, es rápido, vuela alto, se usa en guerras, destruye enemigos, tiene piloto y tripulación, ¿no? Son sus atributos de esa imagen, de ese avión que se ve, avioneta, un jet, ¿no? Una madre con su bebé, seguro, ¿no? Relación de amor, ¿qué más se ve? Cálido, cariñoso, comprensivo, relación duradera. Y así le vamos escribiendo a cada producto, servicio, problema, sus atributos.
Esto me va a permitir generar, tener claro si es que es un problema, tener claro qué es lo que falta mejorar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si yo en industria del vestido, ¿no? Quiero poner la lista de atributos de un polo, tendré que identificar todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos. Y hacer un listado de las características o de los atributos de este polo que se quiere mejorar, ¿no? Que se quiere mejorar. Entonces, la lista de atributos no es otra cosa, como su nombre lo dice, una lista de características o de atributos del producto, servicio o problema. ¿Qué se quiere mejorar? ¿No? ¿Qué se quiere mejorar? Bien, otra de las técnicas es las analogías. La analogía es una de las técnicas más conocidas para la estimulación de la creatividad y la generación de ideas. Consiste en la búsqueda de soluciones a problemas basando la posible solución en la aplicación de una similitud establecida, como respuesta satisfactoria en otros casos. Consiste en observar sistemas, aplicaciones u objetos que al menos tengan una característica en común con el que se desea diseñar. Obviamente, esto constituye un punto de partida que no aportará ideas. Existen muchos tipos de analogías, tales como las biológicas, las históricas, las personales, las simbólicas, las geográficas, etc. Con esta técnica se pretende aprovechar las características y o soluciones adoptadas con anterioridad en un determinado objeto. Entiéndase objeto en su sentido más amplio, es decir, mecanismo, animal, planta, comportamiento, situación histórica, fenómeno, físico, etcétera, para aplicarlas al diseño y research. Entonces, las analogías, por ejemplo, ¿no? El pensamiento o analogías o pensamiento analógico consiste en obtener una conclusión a partir de premisas en las que se establece una relación similar entre los elementos o conjuntos de elementos distintos. Tiene como función principal buscar solución a problemas. Por ejemplo, un problema empresarial lo intentamos resolver buscando algún problema análogo en otras disciplinas, en la farmacología, en la mecánica, en un deporte colectivo, etc. Consiste también en definir el problema, generar ideas y seleccionar la idea, ¿no? En la generación de ideas es la de alejamiento del problema con la imaginación. Es la fase imaginativa donde producimos analogías con circunstancias comparables. Y en la selección de ideas vamos a elegir de una larga lista de analogías, seleccionamos lo que consideramos más adecuado y lo cruzamos con el problema. Por ejemplo, en el proceso básico para el uso de la técnica de analogías y metáforas, define el reto. Una vez más, nos dicen, defina el reto. Todas estas técnicas de creatividad hay que definir el reto o problema a resolver. Selecciona una fuente de analogías, siguiendo el ejemplo del punto anterior, cómo elegir la mejor analogía. Elija las propiedades de la fuente de analogías relacionadas con el problema o reto. Encuentre las similitudes y conexiones entre la fuente de analogías y el desafío o problema. El caso práctico, un ejemplo. Un caso muy típico de analogías es la analogía biológica. En ella se basa el análisis del comportamiento de las aves para su aplicación en las alas de los aviones. En efecto, cuando un pájaro va a posarse en la tierra, aterrizaje, por ejemplo, de un avión, las plumas del ala se van abriendo para conseguir una mayor superficie de sustentación y así, reduciendo la velocidad, se acercan al suelo planeando, ¿no? Aterriza. En los aviones se puede observar que al momento de aterrizaje se despliegan los flaps de las alas, tanto en el lado del borde de ataque como en el de salida, consiguiendo de esta forma incrementar la superficie de sustentación y por tanto logrando un aterrizaje a velocidad reducida con un descenso suave denominado efecto de planeo. Entonces, como se ven, miren, la analogía me permite ver eso. ¿Cómo no? Relaciona acá la parada de un ave con el aterrizaje de un avión, ¿no? La analogía es eso, utilizar casos, ¿no? Para poder compararlos, como dice,
las analogías, ¿no? Es para estimular la creatividad y la generación de ideas, ¿no? Se pone como ejemplo siempre las comparaciones, ¿no? En eso tratan las analogías, ¿no? Para que el alumno pueda tener, cuando te escuche, pueda decir, ah, ya, trata de relacionar, ¿no? Trata de relacionar y muchas veces le sirve como ejemplo. Otra de las técnicas es los mapas mentales, ¿no? De Tony Buzan. La importancia de los mapas mentales radica en que son una expresión de una forma de pensamiento, el pensamiento irradiante. El mapa mental es una técnica gráfica que permite acceder al potencial del cerebro. Es una técnica de usos múltiples. Su principal aplicación en el proceso creativo es la exploración del problema y la generación de ideas. En la exploración del problema es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo. Entonces, es necesario partir de un problema, ¿no? Para su elaboración se siguen los siguientes pasos. Se toma una hoja de papel grande o pequeña según sea un mapa grupal o individual. El problema o asunto más importante se escribe con una palabra o se dibuja en el centro de la hoja. Los principales temas relacionados con el problema irradian de la imagen central de forma ramificada. De esos temas parten imágenes o palabras claves que trazamos sobre líneas abiertas, sin pensar de forma automática pero clara. Las ramificaciones forman una estructura nodal. Los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con colores, imágenes, códigos, ¿no? Entonces, entre más diversos materiales utilicemos, podemos mejorar nuestro mapa mental, ¿no? Como ven acá este ejemplo, por ejemplo, está bien distribuida, está con imágenes, ¿no? Tiene las líneas de radiación están bien distribuidas, ¿no? Y hay un fácil entendimiento, ¿no? Y como también lo dice, nos permite partir de un problema. ¿Dónde está el problema? En el centro, ¿no? Desde el centro de ahí se irradia, qué sé yo, ¿no? Las causas de este problema, ¿no? Podemos ver cuáles son las causas de este problema. Depende de lo que yo quiero investigar. Esa es la otra técnica, ¿no? El mapa mental. En el centro ve el problema y de ahí se irradia todo. De ahí se irradia, ¿no? Ahora hay que utilizar colores, hay que hacerlo con imágenes, ¿no? Etcétera. Otra de las reglas, perdón, de las técnicas es el método PNI. El método PNI o técnica PNI, creada por Edward de Bono, promueve la creatividad, el análisis y la selección de ideas evaluando las fortalezas y debilidades, ¿no? En un cuadro de las mismas, logrando a su vez juicios valorativos para la mejor toma de decisiones, facilitando de esta manera la fluidez del pensamiento lateral. El PNI positivo, negativo e interesante, eso significa PNI, ¿no? Positivo, negativo, interesante, proviene de los aspectos positivo, negativo, interesante y se aplica después de la generación de ideas, ¿no? Ya una vez que has pasado tu lluvia de ideas o has hecho ya tu brainstorming, para escoger la más adecuada o tomar decisiones respecto a determinado tema, analizándolo desde los aspectos buenos y malos, pues en ocasiones se buscan las ideas o se toman decisiones sin ahondar en sus implicancias. Por eso se utiliza esta técnica, ¿no? De las ideas que han salido, las más relevantes, se aplica esta técnica, lo positivo, negativo e interesante. ¿Cómo funciona esta técnica? Selecciona la idea a analizar y puede presentarse en forma de pregunta. ¿Qué pasaría si? Los equipos de trabajo deben estar conformados por 4 participantes, nos dice, ¿no? Quienes deberán completar la tabla PNI ubicando los aspectos positivos o negativos e interesantes que logra identificar y analizar en ese orden. Se debe evitar saltar de una columna a otra. Es posible que durante el análisis surjan condiciones neutrales o complejas que pueden ser incluidas en la columna de interesantes. Se recomienda establecer un tiempo límite para la construcción de la tabla PNI. Luego de culminar con el tiempo asignado, cada equipo de trabajo puede presentar su tabla PNI y recoger comentarios y sugerencias de los demás equipos.
Acá un ejemplo, mejor, vámonos al ejemplo, siempre con un ejemplo, colegas. Ejemplo, ¿qué pasaría si las casas no tuvieran ventanas? Positivo, ¿no? ¿Qué aspectos si las casas no tuvieran ventanas? Robar casas sería más difícil para los ladrones. No habría que limpiarlas, ¿no? Los aspectos, ¿no? Si no hay ventanas, los choros no van a poder entrar. No habría que limpiar ventanas. El ruido de los vecinos no afectaría tanto. Haría menos frío, se tendría más privacidad, ¿no? Se evitarían potenciales cortaduras y accidentes. Y capaz si quiero aumentar, me ahorro en cortinas, galerías y todo, ¿no? Si quiero ir aumentando aspectos positivos en cuanto a qué pasaría si una casa no tuviera ventanas. Lo negativo, se tendría que utilizar más luz, ¿no? Artificial a todas las horas, porque estaría oscuro, lo cual encarece el servicio. Se crearía un ambiente claustrofóbico. Si tú eres claustrofóbico, imagínate, la desesperación y todo te va a entrar. Si hubiera un incendio, habría menos maneras de evacuar, claro, ¿no? Entonces todo cerrado, te quemas más rápido. Las casas con hermosos paisajes y alrededores perderían mucho atractivo. No hay ventanas, no se puede apreciar. Siempre parecería de noche, por lo que no entra luz, pues, ¿no? ¿Qué cosas interesantes tiene esta? ¿Qué pasaría si las casas no tuvieran ventanas? Sería interesante ver que tanto cambiarían nuestros hábitos de horarios, ¿no? Imagínate todo el día está de oscuro, no hay luz, no hay nada, ¿no? Sería interesante ver si la gente tendería a estar menos tiempo en la casa. Algo positivo, dice socialmente, ¿no? Sería interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor no va a parar mucho en su casa, sino va a parar afuera. Entonces, esta técnica nos permite detectar las fortalezas de una idea gracias a los aspectos positivos, asumir los riesgos mediante los aspectos negativos de un tema evaluado, además de valorar el problema de una determinada idea en particular, gracias a los aspectos interesantes que pueden ayudar a decantarnos hacia los aspectos positivos o negativos, ¿no? Entonces, mire, la técnica PNI, positivo, negativo, interesante. Te va a venir así, la pregunta no son tan específicas, ¿no? Por eso, PNI, positivo, negativo, interesante. Es una lista de cosas positivas, de cosas negativas y de cosas interesantes que tiene esa idea que tú has seleccionado en la metodología de Design Thinking para que sea la idea de tu proyecto. Entonces lo pasamos por esta técnica positivo, negativo, interés, y ahí tranquilamente también podrías valorar, ¿no? Otra de las técnicas, otra de las técnicas es el Phonics Checklist, ¿no? Es el método de la CIA para solucionar problemas. El Phonics Checklist. Uno de los checklists que usamos en la preparación de las negociaciones es el llamado Phonics Checklist, diseñado originalmente por la muy famosa Central Intelligence Agencia, la CIA, sobre la CIA comúnmente conocemos, ¿no es cierto? La CIA en Estados Unidos. Son unas preguntas que ayudan a aclarar el problema y lo que estamos buscando resolver y algunas guías referentes a la posible solución. Las siguientes son las preguntas, es en base a preguntas para poder investigar, dice, ¿no? Para poder investigar son preguntas que se hacen para aclarar el problema, lo que estamos buscando resolver y algunas guías referentes a una posible solución. ¿Qué? Primero hay que ver el plan. Dos aspectos importantes en esta técnica, que es una técnica que se utiliza, no es otra cosa de una serie de preguntas que utiliza la CIA para solucionar problemas, ¿no? Entonces, el plan. ¿Qué nos dice el plan? ¿Puedes resolver el problema entero o parte del problema? ¿Cómo te gustaría que fuera su resolución? ¿Puedes visualizarla? ¿Cuánto del factor desconocido puedes determinar? ¿Puedes obtener o deducir algún útil de la información que tienes? ¿Has usado toda la información? ¿Has tenido en cuenta todas las nociones esenciales en el problema?
¿Puedes separar los pasos en el proceso de resolución? ¿Puedes determinar qué tan correcto es cada paso? ¿Qué técnicas de pensamiento creativo puedes usar para generar ideas? ¿Cuántas? ¿Puedes ver el resultado? ¿Cuántos resultados diferentes puedes ver? ¿Cuántas formas diferentes has intentado para resolver el problema? ¿Qué han hecho los demás? ¿Puedes intuir la solución? ¿Puedes verificar el resultado? ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo debería hacerse? ¿Dónde debería hacerse? ¿No? Y así miren, ¿cuándo? ¿Con quién debería hacerlo? ¿Qué necesita hacer en este momento? ¿Quién sería? Ese es para investigar al mínimo detalle, al mínimo detalle. El plan responde a estas preguntas. El problema también tiene sus propias preguntas. ¿Por qué es necesario resolver el problema? ¿Qué beneficios recibiremos al resolver el problema? ¿Cuál es el factor desconocido? ¿Qué es lo que aún no entiendes? ¿Qué información tienes? ¿Qué no es el problema? Y así nos vamos generando pregunta tras pregunta, colegas, ¿no? Entonces, la técnica Phonics Checklist es el método de la CIA. ¿Para qué? Para solucionar problemas. ¿A través de qué? De una serie de preguntas que ayudan a aclarar el problema, lo que estamos buscando resolver y algunas guías referentes a la posible solución, ¿no? Entonces, esta técnica es para hacer preguntas. Si te preguntan sobre la técnica Phonics Checklist, aunque una solo le ponen la técnica Phonics, nada más, ¿no? Entonces, la técnica Phonics son preguntas. ¿Para qué? Para aclarar un problema que estamos buscando resolver y algunas guías referentes a la posible solución, ¿no? Entonces, esto es usado por la CIA para hacer investigaciones. Tiene dos aspectos muy importantes, ¿no? ¿Y cuáles son esos aspectos muy importantes? El plan y el problema. El plan responde a una serie de preguntas y el problema también una serie de preguntas. Eso es esa técnica, ¿no? De esta manera, pues así vamos viendo las técnicas ya con estas y con las de ayer, todas las técnicas que está pidiéndonos el temario. Necesario que leamos estas técnicas, colegas, porque siempre viene una, dos preguntitas de la técnica. Es cuestión de relacionarla nomás, pero más bien cuando no lo relacionas o no lo tienes mapeado en tu mente, qué es al menos esta técnica, ni nunca la has escuchado, ahí viene el problema, no sabes qué marcar, ¿no es cierto? Pero si ya tienes la idea, ¿no? Estamos viendo que desde la primera técnica que hemos analizado hoy día, por ejemplo, la técnica de Kipling, esta técnica, ¿a qué se relaciona? ¿Con qué está relacionada? Con las 6 preguntas, ¿no? Con las 6 preguntas. ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién? Listo. En ese contexto. Después hemos visto la espina de Ishikawa. ¿Para qué me permite analizar las causas al menor detalle? Al menor detalle de las causas que ocasionan un problema. Se llama el diagrama de Ishikawa, la espina de Ishikawa, o causa-efecto, ¿no? O la espina de pescado, le llaman otros, ¿no? Me va a organizar todas las causas que influyen en el problema, ¿no? Después tenemos la técnica de listado de atributos, exponer el producto, servicio o el problema, lo que tú consideres pertinente y hacer un listado de atributos, de fortalezas, que al final es, ¿no? Entonces, nosotros para esto también podemos utilizar otras técnicas, pero ahora, como por ejemplo el Scamper, ¿no? El Scamper. Ese es el listado de atributos. Las analogías son para hacer comparaciones, ¿no? Para buscar soluciones a problemas basándonos en una posible solución de algo similar, ¿no? De algo que ha tenido ya éxito. Entonces, después tenemos los mapas mentales que me sirven para generar una idea central y ver cuáles son sus ramificaciones como para ir analizando, por ejemplo, de un problema, cuáles son sus causas, consecuencias, alternativas de solución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debe tener ciertas características. El mapa mental dice que debe ser bastante claro, nítido, ¿no? Para que la gente pueda
entenderlo, ¿no? Entonces, después hemos visto el PNI, positivo, negativo, interesante, el Phonics Checklist, ¿no? Es un método de investigación que me permite averiguar a profundidad, ¿no? A través de una serie de preguntas detalladas, me van a permitir obtener información, ¿no? Entonces tiene dos aspectos esta técnica, el plan y el problema. Bien, ahora vamos a ver, ya hemos terminado con las técnicas, vamos a ver un poco sobre conocimientos y habilidades básicas, que es otro tema que nos está faltando. Por ejemplo, todo lo que es diseño, proyección ortogonal, perspectiva, acotado, pensamiento visual, escala, croquis, boceto. Siempre vienen una preguntita al menos de cada uno de estos aspectos. En el taller nosotros dibujamos, ¿no? Si es confección textil, ¿qué dibujamos? Mayormente trajes, ¿no? Entonces a veces le decimos al alumno, ¿cómo vas a hacer tu polo, tu vestido? Y el alumno empieza a generar, ¿ah? ¿No? A mí me gustaría, sí, y ellos hacen en sus cuadernos, trabajan este tema, ¿no? ¿Qué hacen primero? Un boceto. Un boceto es un dibujo realizado a mano alzada, se utiliza para presentar una idea en el que se destacan la forma y aspectos generales del objeto, ¿no? Entonces, acá a mano alzada, a mano, al dibujo a mano, ¿no? El croquis ya también es a mano alzada, pero ya se van detallando las formas, las dimensiones, las características de su estructura, ¿no? Se realizan una proyección ortogonal, vistas o perspectiva. No se dibuja a escala y se vuelve y se suele acotar, ¿no? Entonces acá todavía no usan medidas precisas, pero ya van poniendo dimensiones, esto puede ser de tal medida, de tal medida. Entonces, el boceto es un dibujo en dos o tres dimensiones, realizado a mano alzada, es decir, sin utilizar instrumentos de dibujo, con el que se pretende representar la idea de un objeto. Lápiz y papel, nada más, un boceto, ¿no? El croquis, sin embargo, es una representación rápida realizada a mano alzada, sin instrumentos de dibujo y con medidas aproximadas que nos permiten la visualización e interpretación de una pieza determinada, ¿no? Entonces, hemos visto el boceto, el croquis, es también ambos a mano alzada, pero ya en el croquis ya se va visualizando e interpretando una pieza determinada. Ahí ya vemos medidas, ¿no? Eso es en un croquis. Entonces, la proyección ortogonal, llamada también proyección diédrica, es un método de representación gráfica que permite dibujar la forma exacta de un objeto en el plano mediante dos o más vistas separadas. Las tres proyecciones ortogonales principales, frontal, superior y lateral, alzado, planta y perfil, ¿no? Entonces, miren, acá vemos una proyección ortogonal, ¿no? La flecha que viene de arriba es la superior. La flecha que viene acá al costado del rectángulo es la frontal y la flecha que allá vemos en el otro corte es la lateral. Tres proyecciones no ortogonales, ¿no? Frontal, superior y lateral. Entonces, otro de los aspectos que también están dentro de todo este temario, el plano. Es un dibujo realizado con instrumentos o con un ordenador utilizando simbología normalizada. Acá ya viene todo lo que son, todo, voy a utilizar todo en base a normas. Se representa la forma en varias vistas, las dimensiones y las características estructurales del producto a escala, ¿no? Entonces, este es un plano. Acá sí ya trabajas con símbolos, ¿no?
que son oficiales. Después tenemos patrones o moldes. Es un dibujo realizado con instrumentos o con un ordenador a escala y utilizando simbología normalizada. Se representa la forma, dimensiones y las características estructurales de cada pieza del producto. Entonces, como ven, los patrones o moldes, el plano, son, son dibujos ya mejores diseñados que el boceto y el croquis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el diagrama, dibujo realizado con instrumentos utilizando simbología normalizada. Representa la forma, las dimensiones y características estructurales del producto en una vista, ¿no? Así como lo vemos en la imagen, ¿no? El diagrama, vemos un diagrama. Cada especialidad tiene su propia simbología y normas para elaborar sus diagramas. ¿No? Cada especialidad. Esta es una de textiles, diagrama parcial de la pieza, diagrama completo de la pieza y diagrama de montaje. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, en el tema de la blusa, ¿no? Vamos, ahí está el diagrama completo de la pieza, ¿no? Y abajo tenemos de un amplificador que viene a ser el diagrama parcial, ¿no? Parcial de una pieza, ¿no? Entonces, el diagrama es otra técnica de dibujo. Dibujo normalizado, dibujo realizado en base a normas técnicas que establecen simbologías, dimensiones y formas de representación. Las principales normas del dibujo técnico son en tamaño de papel, rotulación, líneas y simbologías, acotado, cortes y secciones y formas de representación, ¿no? Entonces, ese es el dibujo normalizado, está en base a normas. Formatos normalizados, ¿no? Mayormente nosotros trabajamos con una hoja bond, es el tamaño del pliego del papel sobre el que se dibuja, dice. Los formatos empleados en dibujo técnico están especificados en las normas ISO 5457. La serie de formato de papel que se emplea con mayor frecuencia en el dibujo técnico es la serie A, ¿no? Miren, tal como se ve acá en estos formatos. Reglas para la determinación de los formatos. Regla de referencia. La superficie del formato origen llamado A0 es 1 metro cuadrado, según el dibujo, ¿no? Regla de semejanza. Todos los formatos son semejantes. La relación entre los lados X y Y de un formato es la misma que existe entre el lado de un cuadrado y su diagonal, ¿no? La regla de doblado. Todos los formatos se obtienen dividiendo en 2 el inmediatamente superior, ¿no? Entonces, los formatos normalizados son los formatos que se emplean en dibujo técnico y están especificados en normas ISO. Tenemos ahora las líneas normalizadas. ¿Qué líneas se utiliza para el diseño, no? Las clases de línea que se emplean en dibujo técnico están definidas en la norma ISO 128-82. Línea, llena gruesa, ¿no? Contornos vistos, aristas vistos, ¿no? Después tenemos la línea llena fina, recta o curva. Después tenemos llena fina a mano alzada. Después tenemos llena fina recta con zigzag. Otra tenemos la gruesa de trazos, fina de trazos. Y sus aplicaciones, en donde estoy aplicando. Estas líneas normalizadas son las formalmente. Tú no puedes hacer cualquier firma cuando hagas diseño. No puedes hacer cualquier línea. Estas son las formales. Estas y estas son las formales. Solo debes utilizar esas líneas. Esas líneas, ¿no? No podemos utilizar cualquier línea. Entonces, nosotros como docentes de EPT debemos de manejar esto para también el estudiante pueda ir trabajando. Escalas normalizadas.
La escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones de un dibujo y sus correspondientes dimensiones en la realidad. Las escalas normalizadas están normalizadas, valga la redundancia, por el ISO 5455. Tipo de escalas: escala de ampliación, escala natural, escala de reducción, ¿no? Entonces, la escala natural es cuando las dimensiones de la pieza representan en el plano, coincide con las dimensiones de la pieza en la realidad, ¿no? La escala de ampliación es cuando las dimensiones de la pieza representada en el plano es mayor a las dimensiones de la pieza de la realidad, ¿no? Y por último, escala de reducción es cuando las dimensiones de la pieza representada en el plano es menor a las dimensiones de la pieza de la realidad. Entonces, como pueden ver, existen escalas: escala natural, escala de ampliación, escala de reducción, ¿no? Entonces, esto es tomado desde cada especialista de cada área, ¿no? Según lo que corresponde, lo adecua para su especialidad. Un término que se ha venido tocando bastante en todo el inicio de esta sesión es el acotado. ¿Qué es el acotado? El acotado no es otra cosa que es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. Elementos del acotado: final de cota, la flecha, ¿no? Ahí la flechita. Acá vemos la línea de cota, la cifra de cota, el número, línea auxiliar de cota, línea de referencia, ¿no? Entonces, como pueden ver, esos son los elementos del acotado. Entonces, ¿qué es el acotado? Es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. ¿Qué tenemos acá? Roturas: rotura de piezas cilíndricas macizas, rotura de piezas cilíndricas huecas, rotura de piezas prismática a mano alzada, rotura de piezas de madera, rotura de piezas cónicas, ¿no? Entonces, esas son las roturas. Como su nombre lo dice, son roturas. Cortes, ¿no? El corte es la representación gráfica del interior de una pieza, ¿no? Allá, por ejemplo, vemos el plano de corte. Han cortado para poder visualizar mejor cómo se viene trabajando, ¿no? Cómo está quedando el trabajo final, ¿no? Entonces, cortes, tipos de cortes: corte A, corte B, corte C. Esos son los tipos de cortes. Ahora, corte y sección. Venimos a la sección o seccionados. Secciones abatidas, tenemos dos tipos: secciones abatidas y secciones desplazadas. Las secciones abatidas, vamos a irlo también conociendo cuando hay uno o dos ejemplos, creo, sobre la sección, corte y sección, ¿ya? Por ejemplo, presentación de materiales en corte: en acero, si se puede, aluminio, bronce, estaño, hierro fundido, maderas, hormigón, tierra, aislantes acústicos, etc. Eso es lo que ya se ha cortado, ¿no? Mayormente. Entonces, otro aspecto son las proyecciones normalizadas. Las proyecciones son sistemas de representación geométricas bidimensionales y tridimensionales, considerando normas de dibujo del taller. Tipos de proyección normalizada: proyección icónica, oblicua, axonometría y ortogonal. Esas son la proyección normalizada: la icónica, la oblicua, la axonometría y el ortogonal. Entonces, vamos a conocer la proyección cónica o perspectiva, ¿no? La proyección cónica o perspectiva. Proyección en perspectiva, dice. La proyección en perspectiva es un método que permite representar los objetos tales como lo visualiza un observador,
mas no como son en realidad. En este tipo de representaciones se afectan dimensionalmente las partes más cercanas a los puntos de fuga, lo que implica en términos prácticos que no se guarde una debida proporción y para efectos del dibujo técnico, dimensiones mayores cercanas al punto de fuga pueden visualizarme más pequeñas que con dimensiones menores alejadas del punto de fuga. Entonces, la proyección en perspectiva es como se ven en la imagen, ¿no? Es un método, dice, que permite representar los objetos tal como los visualiza un observador, dependiendo del ángulo, ¿no? Más no como son en realidad. Entonces, la proyección en perspectiva. La proyección oblicua. La proyección oblicua en nos permite, también conocida como proyección caballera, el plano frontal y las líneas paralelas a este están en verdadera magnitud, lo que quiere decir que dos dimensiones del objeto a representar se proyectan en verdadera longitud, el alto y el ancho, y la tercera dimensión, la profundidad, con un coeficiente de reducción dado que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Claro que está dicho que dicho coeficiente de reducción es establecido por el dibujante para evitar el efecto de alargamiento del objeto general. Entonces, como pueden ver, miren la proyección que hemos dicho de los tipos de proyecciones normalizadas. Los tipos son la cónica, la oblicua, ahora tenemos la axonométrica, ¿no? La proyección axonométrica es un método o sistema de representación gráfica que permite representar objetos mediante la proyección en los tres ejes de referencia. En este método, las caras del objeto rectangular están inclinadas con relación al plano horizontal, ¿no? Entonces, según el ángulo formado, se pueden generar tres proyecciones en esta parte. Proyección isométrica, proyección dimétrica y proyección trimétrica, ¿no? Tal como lo vemos en los dibujos. Mayormente no he visto preguntas de esto, pero si tenemos la oportunidad de darles una lectura porque lo pide el temario, ¿no? Entonces es un método, dice, ¿no? Está la axonométrica, es un método o sistema de representación gráfica que permite representar objetos mediante la proyección en los tres ejes de referencia. En este método, las caras del objeto rectangular están inclinadas con relación al plano horizontal, ¿no? Entonces tenemos la proyección ortogonal. ¿De dónde sale esto? Para siempre recordarles que son de las proyecciones normalizadas, la proyección cónica, la proyección oblicua, la proyección axonometría y la proyección ortogonal, ¿no? Entonces estamos en la ortogonal. Es el sistema, dice, de proyección donde todos los rayos proyectantes son perpendiculares al plano de proyección, ¿no? Consiste en representar cada uno de los lados del objeto por separado, para detallar y dimensionar debidamente. También es conocida como proyección diédrica, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos son los tipos de proyecciones, ¿no? No he visto mayores detalles de estas preguntas en las pruebas, pero lo piden, ¿no? Proyecciones, lo piden. Entonces, mayormente en las especialidades, ¿pero dónde se trabaja? En carpintería, ¿no? En carpintería, mayormente, en melamina, carpintería, ¿no? En esas cosas, construcciones metálicas, moldería y fundición, en esas especialidades sobre todo se trabaja eso. Será por eso que no lo ponen mucho, ¿no? Porque como EPT es amplio, tiene muchas especialidades, pero es necesario darle una leída por si nos viene alguna pregunta. Las proyecciones entonces normalizadas son la cónica, la oblicua, la axonometría, la ortogonal, ¿no? Entonces, esas son Ahora, todo esto que venimos hablando, todo esto sobre dibujos, diagramas, planos, croquis, bocetos, ¿dónde lo trabajamos? ¿Dónde lo trabajamos? Ya, vamos ahí. Acá quería presentarles una diapositiva. Todo gira en base a nuestro proyecto de emprendimiento. Todo gira en base a nuestro proyecto de emprendimiento. Todo.
colegas, todo. ¿Dónde lo trabajamos esto mayormente? En la fase de prototipar. A través, puede ser del diseño digital, ¿no? Bocetos a mano alzada, por ejemplo. Conocimientos, habilidades básicas, conocimientos disciplinares, conocimientos y habilidades de CAD, de AutoCAD, ¿no? Hay colegas que trabajan pues bastante este tema, los que trabajan, por ejemplo, de construcción civil, ¿no? Utilizan diseño gráfico, ellos son los que utilizan eso. Estas 5 fases del proyecto de emprendimiento, ¿no? Preparación, creación, planificación, ejecución y evaluación. En estas 5 fases del proyecto de emprendimiento, en la etapa de creación trabajamos con el Design Thinking y el Lean Canvas, ¿no es cierto? Entonces, en el Design Thinking trabajamos con estas fases: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Y todo lo que es diseño, planos, bocetos, todo es en la fase de prototipar. Ahí trabajamos, ¿no? Muy bien, colegas. Ahí trabajamos también las técnicas, todo trabajamos en el Design Thinking, ¿no? Vamos a ir ahora a compartirles preguntas que vamos a ir respondiendo del examen. A ver, vamos a ver. Vamos a guardar. Vamos a partir. Vamos a compartir. Ayer nos quedamos ayer en tipos de observación, ¿no? Bien, vamos a compartir. Ayer nos hemos quedado. Hemos hecho observación, ¿no? De acá nos hemos quedado. Bien, vamos a compartir. Bien, una pregunta, ¿no? Ayer nos hemos quedado en esta pregunta. Dice: Tomás, con la finalidad de analizar los productos de la competencia, presenta una silla de la empresa Construcciones Pérez Hermanos y plantea a los estudiantes las siguientes preguntas. ¿De qué materiales está fabricado cada parte? ¿Qué tecnologías están implicadas en su elaboración? ¿Qué herramientas, máquinas y equipos se utilizan para su elaboración? ¿No? ¿Qué elementos o efectos genera durante su fabricación que afecta en el marco de la técnica de análisis de objeto? ¿Qué tipo de análisis deben realizar los estudiantes? A, análisis de funcionamiento; B, análisis tecnológico; y C, análisis estructural. Entonces me dice: en el análisis del objeto, en el marco de la técnica análisis del objeto. Ya, vamos a leer un poco sobre qué significa este análisis que nos está pidiendo. Ya. El análisis tecnológico se centra en la identificación y descripción de los materiales con los que están elaboradas las partes que componen el producto. La descripción de las herramientas o máquinas utilizadas
en su fabricación y las técnicas empleadas para su construcción, la identificación de las ramas de la tecnología que entran en juego y conocimientos que se movilizan para su fabricación o realización, ¿no? En el análisis, ¿qué se evalúa? Los materiales. Estructura de madera, cedro, tablero de vidrio, acabado de estructura en laca brillante, ¿no? Una descripción de los materiales. Máquinas y herramientas. ¿Qué máquinas y herramientas vamos a utilizar para hacer este mueble de mesa, ¿no? Técnicas empleadas en su construcción. Mecanizado de maderas, biselado, pulido de vidrio, acabado nitrocelulósico, son técnicas que se emplean ya en acabados, ¿no? Entonces, si me está diciendo que ese es el análisis tecnológico, ¿no? ¿De qué materiales está fabricado cada parte? ¿Qué tecnología está implicada? ¿Qué herramientas, máquinas se utiliza? ¿Qué elementos o efectos generan durante su fabricación que afectan en el marco de la técnica? Dice, del análisis de objeto, ¿qué tipo de análisis deben realizar los estudiantes? ¿Será de funcionamiento, tecnológico o estructural? A ver, si estamos viendo que el análisis tecnológico corresponde a materiales, máquinas, herramientas, técnicas empleadas en su producción o en su construcción. ¿Cuál será la respuesta, colegas? ¿La A, la B o la C? A ver, colegas. Y miren, es criterio nomás también, colegas, esto, ¿ah? Es criterio. Funcionamiento, el análisis de funcionamiento. ¿Qué implicará? ¿No? Hacer un análisis cómo funciona o cómo está funcionando lo que yo he hecho, ¿no? O lo que he producido o fabricado. Análisis tecnológico ya lo hemos visto, y el análisis estructural de su estructura, un análisis de la estructura de lo que he producido. A ver, colegas, ¿cuál será la respuesta acá? ¿Cuál será la respuesta, colegas? A ver, participemos. A ver, colegas, no temamos en equivocarnos, colegas. Hay que analizar un poquito las respuestas, ¿no? Si las preguntas son, dice, Tomás, con la finalidad de analizar los productos de la competencia, presenta una silla de la empresa, una silla, Construcciones Pérez Hermanos, y plantea a los estudiantes las siguientes preguntas. ¿De qué material está hecha esta silla? Cada parte va indicando, ¿no? ¿Qué tecnologías están implicadas en su elaboración? ¿Qué herramientas, máquinas y equipos se han utilizado para su elaboración? ¿Qué elementos o efectos genera durante su fabricación? ¿No? En el marco de la técnica de análisis del objeto, ¿no? Hay un análisis de funcionamiento tecnológico y estructural. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me tipo? Jimmy, ¿cómo se pronuncia? Jimmy. Nos habla la B, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice el análisis tecnológico, ¿no? El análisis tecnológico me dice, se centra en la identificación de los materiales, de las máquinas y herramientas y
la tecnología que estoy usando, ¿no? Mecanizado de maderas, biselado y pulido de vidrio, acabado nitrocelulósico, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis tecnológico. Bien, Jimmy, es la B, el análisis tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque me está hablando sobre los materiales y la tecnología que está usando. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Los estudiantes, después de observar tejidos artesanales que venden en la plaza de Yankee, responden a las siguientes preguntas. ¿Con qué costumbres y tradiciones sociales y culturales del entorno se relaciona? ¿Por qué? ¿Con qué elementos de la cultura local o regional se relaciona? ¿Por qué? En, en el marco de la técnica de análisis de objeto, ¿qué tipo de análisis deben realizar los estudiantes? ¿El análisis histórico, el análisis relacional o el análisis comparativo? También está, colegas, la respuesta fácil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está fácil? ¿Por qué digo que está fácil? Simplemente es criterio, colegas. Criterio. A ver, ¿cuál sería la respuesta, colegas? A ver si estoy, ¿no? ¿Con qué costumbres y tradiciones? La B. ¿Con qué costumbres y tradiciones sociales y culturales se relaciona? Muy bien, ¿no? Muy bien, ahí lo dice la respuesta, se relaciona, ¿no, Leandro? Se relaciona. Análisis relacional. Ahí está la respuesta, ¿no? Está fácil. ¿Y qué es el análisis relacional? ¿No? Acá vamos a... El análisis relacional se centra en establecer las vinculaciones del objeto con su entorno. Esto implica evaluar las conexiones que tiene con la esfera social, cultural, la economía, el trabajo y el ambiente. Asimismo, busca analizar la vinculación del objeto con otros objetos asociados a una familia destinada a satisfacer una necesidad. Para realizar este análisis, se sugiere considerar las siguientes preguntas. ¿Con qué costumbres y tradiciones sociales y culturales del entorno se relaciona? ¿Por qué? ¿Con qué elementos de la cultura local, regional se relaciona? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias medioambientales trae su utilización? ¿Por qué? ¿A qué familia de productos pertenece? Miren, me da inclusive la misma respuesta, el mismo contexto que me está dando la pregunta, ¿no? Ese es el análisis relacional. Establece vínculos del objeto con su entorno, ¿no? Otra pregunta. Pedro se encuentra elaborando una guía de entrevista para recoger información para elaborar el perfil del cliente. Para formular las preguntas, a considerar las siguientes variables: edad, sexo, nivel educativo, profesión y ocupación. Estas variables, ¿a qué criterio de la segmentación de mercado corresponden? ¿No? Entonces, ¿a qué criterio de la segmentación de mercado corresponde? Dice, ¿no? Demográfico, psicográfico, comportamiento. ¿A qué criterio de la segmentación? ¿No? Hemos visto esto, la segmentación de mercados demográfico, psicográfico y comportamiento. ¿A qué criterio? Si está hablando, si está hablando edad, sexo, nivel educativo, profesión y ocupación. Psicográfico, comportamiento o demográfico. A ver si no, veamos un poco la teoría. ¿Qué nos dice la teoría?
El segmento de mercados demográfico permite agrupar a los clientes en función de sus características generales. Se utiliza para acotar un público masivo para no dirigirnos a todo el mundo. Sin embargo, la segmentación obtenida es todavía muy amplia. Las variables son edad, sexo, nivel educativo, estado civil, profesión, ocupación, ingreso económico. Esos son los aspectos, las variables que van en el criterio demográfico. En cuanto al geográfico, permite agrupar a los clientes en función al espacio físico y el entorno en el cual viven, localización geográfica, y establecer las condiciones, hábitos o impactos de consumo relacionados al clima y la cultura. Sus variables son país, región, ciudad, zona rural, urbana, climas, costumbres y particularidades culturales, ¿no? Entonces, el criterio demográfico, ¿no? Es un aspecto de segmentación demográfica, de segmentación de mercados, perdón. En cuanto a los psicográficos, permite agrupar a los clientes en función de su estilo de vida. Es un tipo de criterio muy útil para aquellos productos o servicios que están muy orientados a cubrir necesidades referentes al ocio y al tiempo libre, gusto por la naturaleza, sus aficiones e intereses, la moda, etc. Sus variables son gustos, aficiones, actividades, hobbies, intereses. El criterio psicográfico. El criterio comportamiento permite agrupar a los clientes en función al comportamiento que tiene el cliente ante determinados estímulos. Permite agrupar a los clientes en función al comportamiento que tiene el cliente ante determinados estímulos. Entonces, ¿cuáles son las variables? Sensibilidad al precio, lealtad a la marca, los beneficios que le ofrece la marca, cómo y cuándo utiliza el producto, comportamiento de compra, frecuencia de uso del producto o servicio. Entonces, esas son sus variables. Teniendo estos 4 criterios de segmentación de mercado, según la pregunta, ¿cuál ustedes consideran, no, estas variables? ¿A qué criterio de la segmentación de mercado corresponde? Edad, sexo, nivel educativo, profesión y ocupación. Demográfico, psicográfico o comportamiento. ¿A cuál corresponde? A ver, colegas, vamos a ver, hay una respuesta. La B. Jimmy, la A, ¿no es cierto? Bien claro dice ahí, los 4 criterios para seleccionar los mercados son demográfico, geográfico, psicográfico y comportamiento. Son los 4 criterios para la segmentación de mercados. Dentro del demográfico tenemos edad, sexo, nivel educativo, estado civil, profesión, ocupación e ingreso económico. ¿Ve? Entonces, excelente. Por ahí, Jimmy, diste y acertaste con la respuesta. El demográfico. Si me hablan de gustos, aficiones, actividades, hobbies, intereses, estaré tocando el criterio psicográfico. Si me habla de su comportamiento del cliente o de la persona que voy a entrevistar, observar, ¿no? Entonces estoy utilizando el segmento de mercado por comportamiento. Si me ponen por la zona, la ciudad, lugar de procedencia, estoy segmentando el mercado geográficamente. Y si me pone edad, sexo, nivel educativo, estado civil, profesión, ocupación, ingreso económico, estoy con el criterio demográfico. Y es el que corresponde esta pregunta, es la A. Muy bien, entonces pasamos a la otra. Los polos que adquirieron los padres de familia para el 3er grado de primaria, en la primera lavada se han descolorado, han disminuido de tamaño y en algunos casos muestra deformaciones en los brazos y en el cuello. Los padres se encuentran ante una necesidad, un problema o una oportunidad. ¿Qué dicen, colegas? En la primera lavada, dice, del polo se ha decolorado. Han disminuido de tamaño y en algunos casos muestra deformaciones en los brazos y en el cuello. Los padres se encuentran ante ¿qué? ¿Una necesidad, un problema o una oportunidad?
La B, un problema, ¿no es cierto? Un problema. No es una necesidad porque no están sintiendo esa necesidad. Ah, ¿no? Mandado a hacer polos, se han decolorado, se han achicado, otros están con problemas de confección en los brazos y en el cuello. Es un problema, es un problema. A ver, un poquito vamos a ponerle qué son necesidades y problemas. A veces confundimos esto, colegas, ¿no? No es, es necesario aclarar. Una cosa es una necesidad y otra cosa es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué son las necesidades? La necesidad es la sensación de carencia, escasez o privación de algo. Es la necesidad, dice, la necesidad es la sensación de carencia, escasez o privación de algo. Necesito, pues, material, alimento, abrigo, etcétera. O inmaterial, seguridad, afecto, ¿no? Que experimentan los seres humanos a lo largo de las diversas etapas de su vida. Su satisfacción resulta indispensable para vivir en un estado pleno de bienestar físico, emocional y social. ¿No? Para vivir en un estado pleno de bienestar físico, emocional y social. Esas son las necesidades. La sensación de carencia afecta el comportamiento del ser humano y lo empuja a buscar su satisfacción para poder sobrevivir o para sentirse bien, cómodo, mejor física y emocionalmente. ¿Qué son los problemas? Un problema es una situación, circunstancia o un hecho que se presenta y que no permite o dificulta el normal funcionamiento de los objetos y el normal desarrollo de las actividades o procesos que realiza el ser humano en su vida personal, familiar, laboral o social. Afecta la consecución de sus objetivos, el bienestar y el estado emocional de las personas o el equilibrio del medio ambiente. Los problemas desestabilizan el normal desarrollo de la vida del ser humano, generándole momentos de disgusto, preocupación y estrés que lo empuja a buscar una solución para volver a la normalidad. Entonces, esas son las diferencias de necesidades y problemas. La necesidad es carencia, el problema es una situación que emerge, es un hecho que se presenta y que no permite o dificulta el normal funcionamiento de algo, ¿no? Entonces, una cosa es el problema y otra cosa son las necesidades, ¿no? Los problemas desestabilizan el normal desarrollo de la vida del ser humano, ¿no? Un problema, imagínense, nos puede disgustar, nos genera preocupación, estrés, ¿no? Entonces, ¿y qué nos empuja a buscar una solución? En el caso de la necesidad, ¿qué nos empuja? Buscar la satisfacción de eso, de esa necesidad para poder sobrevivir. ¿Ya? Esas son las diferencias entre necesidad y problemas. Tenemos otra pregunta. Durante la entrevista, para segmentar el mercado, el entrevistado a la pregunta, ¿qué aspectos consideras para evaluar la calidad del producto que compras? Responde, el sabor, el tamaño, el precio, la calidad y condición en que se encuentra el producto. Asimismo, comenta, los empaques opacos no permiten ver las condiciones en que se encuentran el producto y si tienen las características que ofrecen en la publicidad y en los empaques, por lo que generalmente no compro productos alimenticios de empaque opacos. El comentario que realiza el entrevistado es un patrón, un insight, una crítica. ¿Qué es? Me dice, ¿no? ¿Qué es? A ver, colegas, ¿qué es?
A ver, colegas, o si no, vamos a refrescar un poco este término, ¿no? Algunos de los términos que más, ¿no? Un patrón sabemos, ¿no? ¿Qué es un patrón? Una crítica también sabemos que a lo mejor el término insight les está complicando un poco. Dentro de los procesos para definir el problema, la necesidad, dentro de la técnica del design thinking, en el mapa de empatía, ¿no? En el aspecto qué dice y hace, ¿no? Ahí vamos a ir viendo un poco el insight. ¿Qué es pues el insight? Los insights no son otra cosa, una información relevante, nueva, ¿no? Que surge y que revela, dice, la relación y vínculo emocional que hay entre el consumidor y de lo que piensa y siente que debe tener como rasgos el producto que solucionará su problema. Se constituyen en variables que generarán innovaciones. No es la solución al problema, es el punto que lleva al camino de la solución y aporta valor. Se constituyen, dicen, en variables que generarán innovaciones. Los insights, entonces, es una información importante que surgen del proceso, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá problemas o necesidades detectadas, dice. Las personas, comerciantes, trabajadores y público requieren contar con prendas de bioseguridad que eviten el contagio del COVID-19, se ajuste a su rostro y cuerpo, generen comodidad y confianza. ¿Qué preocupaciones tienen en el marco de la COVID-19? ¿Qué expectativas tienen en el marco de la pandemia COVID-19? Y ahí vamos copiando lo que opinan, pues, los usuarios. Usuario uno, usuario 2, usuario 3, ¿no? Entonces vamos ahí, encontrar. El usuario uno dice, encontrar mascarillas que expresen mi personalidad, mi identidad, perdón, y mis costumbres y tradiciones y me generen confianza y seguridad. Wow. Otro aspecto es encontrar mascarillas completa que complementen mi forma de vestir y sean personalizadas. El otro dice, encontrar mascarillas que expresen mi identidad local y regional. Entonces, ¿cuál será? Todos piden las mascarillas, ¿no? ¿Cuál será el insight de estas personas? Buscar mascarillas personalizadas que le generen identidad y confianza, ¿ya? Identidad y confianza, porque no se olviden, quieren contar con prendas de bioseguridad que les proteja del COVID, que les genere comodidad y confianza, ¿no? Entonces, acá tenemos otro esto. ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es su actitud respecto al uso de artículos de bioseguridad? Ahí, por ejemplo, ellos, ¿no? Utilizo la mascarilla frecuentemente cuando salgo de casa. Se observa durante la entrevista de rato en rato, se acomoda la mascarilla y se percibe que le incomoda la altura de la nariz y en las orejas, ¿no? Le está incomodando. Eso es un insight, pero del usuario 2, a ver, le incomoda las orejas, ya es la incomodidad. Se observa que transpira varias veces porque se limpió, ¿no? El sudor. Entonces, ¿cuál es el insight? Las mascarillas le generan incomodidad en diversas partes del rostro, ¿no? A uno le incomodaba a la altura de la nariz y las orejas, al otro le incomoda en las orejas, ¿no? Y al otro se observa que transpira varias veces y se limpia. Entonces, el insight es la mascarilla que le genera incomodidad en diversas partes del rostro y cabeza. Entonces, si estamos diciendo qué es el insight, ¿qué será? ¿Cuál será? ¿Un patrón, un insight o una crítica? ¿Cuál será la respuesta, colegas?
La B, ¿no, Jimmy? Un insight. Un insight. ¿Qué es entonces el insight? No es otra cosa, es una información que revela la relación y vínculo emocional que hay entre el consumidor y de lo que piensa y siente que debe tener como rasgos el producto que solucionará su problema, ¿no? Se constituyen en variables que generarán innovaciones. No es la solución al problema, es el punto que lleva al camino de la solución y aporta valor, ¿no? Valor. Entonces, estos insights, dice, busca mascarillas personalizadas que le generen identidad y confianza. Las mascarillas le generan incomodidad en diversas partes del rostro y cabeza. Entonces, estas revelaciones me van a permitir tomar como punto de partida para idear el producto solución, ¿ya? Entonces, esos son los insights. Bien. Los estudiantes del cuarto grado se encuentran discutiendo sobre la técnica punto de vista. En esta discusión, los estudiantes señalan, Artemio señala que es una técnica que permita comprender al cliente poniéndose en su lugar, permite ver con los ojos del cliente, sentir su corazón y experimentar con sus sentidos. Guillermo señala que es una técnica que permite definir el problema o necesidad que se solucionará focalizando a un usuario cliente específico sus necesidades y refleja los insights. Patricia señala que es una técnica que permite ilustrar secuencialmente las actividades que realiza un usuario durante la prestación de un servicio. Permite entender y evaluar la experiencia del usuario, ¿no? Entonces son las apreciaciones que han dado los estudiantes. Señala cuál de los estudiantes ha presentado la definición de la técnica punto de vista. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Pero a ver, para entenderlo mejor, vamos a ver qué significa la técnica del punto de vista. Definir el problema mediante la técnica punto de vista, ¿ya? El punto de vista, por las point of view, es en inglés, ¿no? Es una técnica, dice, para definir el problema de manera significativa y procesable, que nos permitirá en la fase de ideación generar ideas de manera orientada a los objetivos que pretendemos alcanzar. Entonces, para su formulación de esta técnica se combina tres elementos: el usuario, sus necesidades y la información de que disponemos, el insight, ¿no? Anteriormente ya hemos visto el insight, ¿no? Entonces, este es su esquema de esta técnica. Vamos a describir a una persona, estudiante universitario que vive en el centro, necesita desplazarse de manera rápida y cómoda a la universidad. ¿Por qué? Necesita aprovechar bien el tiempo para hacer todas sus tareas y tener el tiempo libre para sí mismo. Entonces, esta es la técnica, ¿no? Es la técnica que nos permite definir el problema, ¿no? Definir el problema de manera significativa y procesable. Entonces, esta es la técnica. Si tenemos conocimiento qué es esa técnica que ha pedido el profesor, ¿quién tendrá la respuesta? ¿Artemio, Guillermo o Patricia? A ver, colegas, cuando dice señala que es una técnica que permite comprender al cliente poniéndose en su lugar, permite ver con los ojos del cliente, sentir su corazón y experimentar con sus sentidos, ¿qué está hablando ahí? Empatía, ¿no? Está hablando la empatía.
¿Y ahí se utiliza esta técnica? No, no, ¿no es cierto? Queda descartada, Artemio. A ver, Patricia, señala que es una técnica que permite ilustrar secuencialmente las actividades que realiza un usuario durante la prestación de un servicio. Permite entender y evaluar las experiencias del usuario. Te está diciendo que es si va a evaluar la experiencia del usuario, estamos hablando de la quinta fase. A ver, ¿qué nos dice Leandro? La B. A ver, ahora vamos a analizar la B, la de Guillermo. Guillermo señala que es una técnica que permite definir el problema o necesidad que se solucionará, focalizando a un usuario, cliente en específico sus necesidades y refleja los insights. Por lo tanto, Leandro, la respuesta es la de Guillermo. ¿Ya? Guillermo. Guillermo es la respuesta correcta, ¿no? Como les digo, esta técnica es una técnica para definir el problema a través de un cuadro, donde ¿qué tiene? Persona, necesidad, por qué y la percepción, o el insight, ¿no? El insight. Entonces es una técnica también de creatividad, el POV, ¿no? El POV es una técnica también de creatividad. Tiene este esquema, la persona necesita, se pone tal cual, la necesidad, el por qué y la percepción o el surgimiento de un insight, ¿ya? El surgimiento de un insight. Entonces, vamos a la siguiente. Los equipos de estudiantes de quinto grado, con la finalidad de obtener información que permite una comprensión profunda sobre el problema que tiene un grupo de usuarios de la comunidad, vienen observando las actividades que realizan y han programado una entrevista que le permita conocer qué piensan, qué los frustra y qué expectativas tienen. En esta etapa de la metodología Design Thinking se encuentran los equipos empatiza, define, testea. ¿Cuál? ¿Qué están haciendo ahí? ¿No? Si me dice que para obtener información permite una comprensión profunda sobre el problema que tiene un grupo de usuarios de la comunidad que vienen observando las actividades que realizan y han programado una entrevista, ¿no? Que le permita conocer qué piensan, qué los frustra y qué expectativas tienen. ¿En qué etapa de la metodología de Design Thinking se encuentran los equipos? Empatiza, define o testea. Esto hemos hecho varias veces con él. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál será la respuesta ahí, colegas? Y hemos hecho esto de la metodología Design Thinking en reiteradas oportunidades, cuestión de acordarnos, ¿no? A ver, ¿cuáles colegas? Ahí, a ver, miremos. Tiene un grupo de usuarios. ¿En dónde se hacen la observación? Vienen observando, dice. Vienen observando. ¿En qué fase se hace la observación? Ya prácticamente te está preguntando acá, en esa pregunta. A ver, ¿en qué fase se hace la observación? Y encima, miren, observación y la entrevista. ¿En qué fase? ¿Empatiza, define o testea? A ver, colegas. La B, me dice Leandro.
La B, ¿será la B? A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver. Vamos a ver qué dice la teoría. Mira, hay dos aspectos que clarito está la respuesta. Mire, acá hay dos aspectos. Observación y entrevista. ¿En dónde se utiliza pues esas dos técnicas? ¿En empatiza, define o testea? A ver, ¿qué dice? Dice, el design thinking empatiza. Esta etapa tiene por propósito comprender profundamente las necesidades de los usuarios, su contexto, sus emociones y las tareas que realiza poniéndose en el lugar del otro. Ver con sus ojos, sentir su corazón y experimentar con sus sentidos. Empáticamente. No se trata solo de recolectar datos y estadísticas, sino de analizar situaciones, comprender la vida de los usuarios, su cosmovisión, así como los diferentes problemas y necesidades en contexto en que vive. Investigación preliminar. Consiste en obtener información que permite una comprensión inicial del contexto de la situación que está ocurriendo o de los problemas o necesidades que está generando y de las personas que están siendo afectadas. Investigación a profundidad. Consiste en realizar una investigación profunda en el contexto de vida de las personas que vivencian la situación problemática. Es una investigación cualitativa que se enfoca en el ser humano con el objetivo de tener informaciones sobre lo que hace, lo que piensa, siente, sus frustraciones y sus expectativas. Entonces, si me está diciendo que la investigación, la observación y la entrevista, ¿no?, se da en la etapa de empatizar. Acá, ¿qué me está diciendo? En la pregunta. Tiene un grupo de usuarios de la comunidad que vienen desarrollando las actividades que realizan y ha programado una entrevista que le permita conocer qué piensan, qué los frustra, qué expectativas tienen. A ver qué nos dice el amigo Jimmy. El Jimmy, amigo, nos dice la A, ¿no? Bien claro. Eso, colegas, métanse, métanse. Vamos a seguir repasando, pero métanse. Cuando vean observación y entrevista en una casuística, empatizar. A ojos cerrados. Empatizar, ¿no? Entonces, empatizar es observación y entrevista. Ahora todavía hay técnicas para la observación, ¿no? La mosca en la pared, por ejemplo, ¿no? Que bastante lo ha promocionado Nils Hidalgo, el especialista del minero, ¿no? Entonces, es necesario que nos grabemos eso. En el empatiza, entonces, está la observación y está la entrevista. ¿Hay otras técnicas? Hay otras técnicas, pero estas son las más usadas, ¿ya? Entonces, ahí eso es para recordarnos. Bien, gracias, gracias al colega que siempre está respondiendo. Bien, el equipo de estudiantes, los emprendedores chosicanos del quinto de educación secundaria, se encuentran desarrollando el prototipo de su proyecto. El docente les ha indicado que el prototipo debe ser elaborado considerando lo siguiente: estar confeccionado con materiales que se aproximen al material del producto final. Que el prototipo muestre la forma y las dimensiones del producto final. Que el prototipo muestre algunas funciones del producto final. ¿Qué tipo de prototipo deben desarrollar los estudiantes de este equipo? ¿Prototipo de alta fidelidad? ¿Prototipo de mediana fidelidad? ¿O prototipo de baja fidelidad? ¿Cuál estará desarrollando? A ver si no leámoslos, colegas, leámoslos.
A ver, vamos a ver un poquito en qué consisten pues estos prototipos, ¿ya? Prototipos de alta fidelidad, de mediana y de baja fidelidad, ¿no? Niveles de fidelidad de los prototipos. Un prototipo puede ser desde una representación conceptual o análoga de la solución, baja fidelidad, pasando por aspectos de la idea hasta la construcción de algo lo más próximo posible de la solución final, alta fidelidad. ¿Ya? Prototipos de alta fidelidad. Se parecen al producto final y utilizan sus mismos materiales, tienen las mismas características físicas, realizan las funciones proporcionando una idea más detallada del producto solución, ¿no? Entonces, esos son los prototipos de alta fidelidad, los que más se acercan al producto, al diseño de ese producto que estamos trabajándolo, ¿no? El prototipo de mediana fidelidad tiene características similares al producto final. Son elaborados a escala con materiales que simulan la morfología, presentan algunas funciones del producto final, ¿no? También es válido ese prototipo. Prototipo de baja fidelidad. Presentan aspectos generales del producto sin entrar en detalles. Utilizan materiales distintivos a los del producto final. Son baratos, simples y fáciles de producir. Prototipos de baja fidelidad. Entonces, estos son los prototipos, los niveles de fidelidad de los prototipos, ¿no? Entre más se acerque al diseño original al que yo estoy imaginando, es mucho mejor. Tiene alta fidelidad, ¿ya? Tiene alta fidelidad. Entonces, estos son los 3 niveles de fidelidad. Entonces, volvamos a la pregunta. El equipo de estudiantes, los emprendedores chosicanos del quinto de educación secundaria se encuentran desarrollando el prototipo de su proyecto. El docente les ha indicado que el prototipo debe ser elaborado considerando lo siguiente: estar confeccionado con materiales que se aproximen al material del producto final, que el prototipo muestre la forma y las dimensiones del producto final, que el prototipo muestre algunas funciones del producto final, qué tipo de prototipo deben ser desarrollados los estudiantes del equipo. Entonces vamos viendo. A ver, acá hay una respuesta. La A, Jimmy. A ver, mire, vamos a ir a la pregunta del medio. ¿Ya, Jimmy? Vamos a analizar la pregunta. Siempre es bueno analizar la pregunta, colega. Eh, el, ya está, los chicos están haciendo su proyecto de emprendimiento. El docente les ha indicado que el prototipo debe ser elaborado considerando lo siguiente: estar confeccionado con materiales que se aproximen al material del producto final. Estar confeccionado con materiales que se aproximen al material del producto final. Que el prototipo muestre la forma y las dimensiones del producto final. Que el prototipo muestre algunas funciones del producto final. Que el prototipo debe desarrollar a los estudiantes de este equipo, prototipo de alta, de mediana o de baja fidelidad, con estos insumos que me han dado. A ver, Leandro me dice la A, la B, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Porque ¿qué me dice pues el prototipo, Leandro, no? La B, está muy bien, de mediana fidelidad. ¿Qué me dice pues la teoría de la mediana fidelidad? Tienen características similares al producto final, dice. Son elaborados a escala con materiales que simulan la morfología, presentan algunas funciones del producto final, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y qué me dicen acá? El docente les indica que el prototipo debe ser elaborado considerando lo siguiente, ¿no? Estar confeccionado, dice, con material
estar confeccionado con materiales que se aproximen al material del producto final. Que el prototipo muestre la forma y las dimensiones del producto final. Entonces, muestre la forma y dimensiones del producto final. Que el prototipo muestre algunas funciones del prototipo final. Entonces, estar confeccionados que materiales que se aproximen al producto final. Que se aproximen al producto final. Entonces, ahí dice, tiene características similares al producto final. Son elaborados a escala con materiales que simulan la morfología, presentan algunas funciones del producto final. Entonces, estoy en lo correcto cuando me mencionas que la respuesta es la B, prototipo de mediana fidelidad. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 prototipos que tenemos. Prototipos de alta fidelidad, de mediana fidelidad, de baja fidelidad. Esos son los 3 prototipos. Entonces, debemos de grabárnoslos estos 3 prototipos. De alta fidelidad, ¿no? Que se parece al producto final. De mediana fidelidad, ¿no? Son elaborados, dice, con materiales a escalas que simulan la morfología, ¿no? No tienen. Y ya, pues, de baja fidelidad ya están, son, dice, baratos, simples y pueden hacerlo de cualquier cosa. Entonces, estos 3 prototipos de los niveles de fidelidad nos permite, acercarnos, ¿no? Al modelo final. En este caso, el prototipo de alta fidelidad es aquel que está hecho con materiales, ¿no? Tal cual al original, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí han realizado la mascarilla con motivos huancaínos, ¿no? Colores huancaínos, ¿no? En el negro hace un buen contraste, pero en el plomo ven que no hace buen contraste, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que ir observando. Ya no nos van a poner mascarillas, ¿no? Nos van a poner a lo mejor otros objetos, es decir, textiles o algo general, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que saber diferenciar. Alta fidelidad, lo más cercano al producto final. Mediana fidelidad toma ciertas características del producto final. Y de baja fidelidad, que simplemente son aspectos generales del producto sin entrar en detalles. Utilizan materiales distintos a los del producto final. Son baratos, simples y fáciles de producir. Entonces, eso no lo queremos, ¿no? No lo queremos el prototipo de baja fidelidad, pero puede que nos toque, puede que nos toque. Si te habla de barato, simple, fácil de producir, es de baja calidad. Pero si te habla de que este producto es casi original, casi igualito al original, es de alta fidelidad, ¿ya? Entonces, miren, colegas, hemos eh, ya visto hoy día las técnicas, hemos visto un poco sobre todo lo que es dibujo técnico, ¿no? Entonces, es necesario que repasemos, colegas. Hay que repasar, hay que seguir repasando. Creo que tienen las diapositivas ahí a la mano. Repasen, repasen y repasen, ¿no? Al menos tengan el concepto claro, colegas. Eso ayuda bastante. No te pido que te grabes todo, pero ten el concepto bien claro para poder discernir al momento del examen, cuando estoy dando, ¿no? Es necesario conocer todo el enfoque teórico de todo lo que estamos hablando. Es necesario, ¿ya? Entonces, muy bien, colegas, ya siendo las 9 de la noche, vámonos a descansar y ya nos vemos el fin de semana para poder continuar con otros temas. Ya hemos terminado con esta pregunta número 60. Hemos terminado un grupo ya de preguntas. Ahora vamos a seguir
con otra prueba vamos a ir. Vamos a ir con la última prueba de nombramiento, perdón, de ascenso que ha habido en Gaucán para el trabajo. Ustedes saben, las preguntas casi son por ahí, nombramiento o ascenso, ¿no? Entonces, vamos a empezar a desarrollar otro. Ya, colegas, muy buenas noches, colegas. Vámonos a descansar. Mañana es un día que hay que ir a trabajar y bien, que les vaya bonito. Nos vemos el fin de semana. Hasta luego, colegas.